Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo desde La Paz, mi nombre es Wilfredo Jordán, trabajo como periodista en el proyecto de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un emprendimiento que yo diría que es nativo en Internet y que trae cosas interesantes. Y bueno, para esta ocasión he traído una presentación que es más una provocación y bueno, quisiera que la discutamos o establecer algunas líneas para que en base a eso puedan sacar sus conclusiones. La he titulado Periodismo líquido y la curaduría de contenidos. ¿Quiénes saben qué es curaduría? Bueno, como decía, voy a ser un poco rápido. Creo que todos tenemos dinámicas propias. Giovanni explicaba, por ejemplo, la situación de Cuba, y es que creo que Cuba también tiene su propia dinámica. Así como Cuba tiene su propia dinámica, las redes sociales tienen sus propias dinámicas. Facebook, Twitter, YouTube tienen su manera de uso, entonces no es entrar entrar con una actitud, por ejemplo, prepotente. No hay que comprender la red, mirarla, saber cómo funciona y actuar. Entonces, creo que en los países también se manejan en dinámicas propias, y entre ellas Bolivia tiene su propia dinámica. Y ahí la pregunta que yo lanzaría, ¿estamos dónde? ¿Estamos atrasados en cuanto a tecnología? ¿Estamos aprovechando estos medios? Yo tengo la impresión personal de que este año ha habido un boom de periodistas y de políticos en Twitter, ¿no? Pero me da la impresión de que esto debería haberse producido hace un par de años y bueno, deberíamos estar discutiendo esto un poco más antes, ¿no? Es la impresión que tengo y por eso hago esta pregunta. ¿Estamos atrasados? ¿Por qué? Bueno, esta es la lógica de provocación. Estamos en una lógica de cambios y si no cuestionamos todo lo que hacemos no vamos a sacar provecho ni nos posicionaremos en el mundo tal como está cambiando. Es decir, tenemos que agarrar los nuevos tiempos, acomodarnos y mirar bien qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí es cuando yo voy a traer la noción líquida de las noticias. No sé si la han escuchado, pero bueno, a medida que les muestre, yo creo que van a comprender en qué funciona. Zygmunt Bauman es un sociólogo y filósofo polaco y él dice que la modernidad está transitando de una fase sólida a una líquida, en que las formas sociales ya no pueden y ya no se les exige que se mantengan de manera duradera porque se descomponen en menos tiempo del que necesitarían forjarse y consolidarse. Aquí, por ejemplo, las tecnologías tienen mucho que ver. Lo que pasa es que la globalización, la producción constante de contenido, estamos moviéndonos rápidamente en este entorno y entonces hace que todo sea globalizado, entonces no somos la misma persona. O sea, esta sociedad cambia constantemente y lo mismo pasa en las noticias. Entonces, ¿qué es lo que les propongo? Quienes estudian comunicación, estudiamos periodismo, producimos notas periodísticas. A las notas periodísticas yo le llamaría productos. Y bueno, lo que habla más o menos el periodismo líquido es que ya no hablaríamos de productos terminados, es decir, yo escribo una nota en el periódico, la publico, se termina todo. No es así, señores. Lo que pasa es que estamos atravesando una época de flujo de contenidos y estos contenidos tienen algunas características. Y ahí yo propondría, por ejemplo, que la mutación de la nota, es decir, que la nota periodística, aquellos que conocemos las notas periodísticas con la pirámide invertida, etcétera, elite, no sé si va a seguir existiendo, ¿no? Lo que propongo es que hay una mutación en esta nota. La nota ya no existe. Más bien hay contenidos organizados en temas alrededor de una información con hechos y opiniones. Es decir, que esta noticia, gracias a la sobreinformación de la web, hay mucho dato en línea circulando actualmente, se vuelve constante y cambia continuamente. Por tanto, no es un producto acabado, porque casi nunca termina, lógico. Y bueno, no la componen uno o dos periodistas, sino mucha gente. ¿Por qué? Porque este tipo de notas son participativas. Y esa creo que es una de las características fundamentales. Se aprecia más lo social que lo individual de la institución. Es decir, ya no tienes un editor que está diciendo esto es lo que se va a cubrir, esto se tiene que hacer. Sino lo que pasa es que la gente es quien define y quien marca el curso de este contenido. Cambia con el tiempo, no es estática. Y cambia la forma de cobertura periodística. Entonces, yo he puesto ahí algunos sucesos que han pasado en el país últimamente para mirar este flujo de contenidos que yo diría que es una nueva especie de nota, ¿no? Por ejemplo, el suceso del Tipnis, quienes tienen Twitter saben qué significa el numeral, Judiciales 2011, y lo que estamos haciendo hoy, que es aquello que podemos ver, es la cobertura del Prescambol. Y creo que este es el mejor ejemplo de la cobertura fluida, de la noción líquida.
Entonces, lo líquido quiere decir que yo modifico, yo cambio, yo me adapto, pero yo también participo. Y entonces, este ejemplo que estamos viendo de la cobertura del Barcamp Santa Cruz son fragmentos de notas, que pueden ser notas, pero también son participativas, porque si bien los periodistas estamos produciendo aquello, la gente está participando. Si comienzan a leer, van a ver que la gente también está participando, y es un producto en constante movimiento. Están viendo que se está actualizando cada vez y nunca termina. Entonces, no es una nota, sino es un flujo constante de información que se actualiza, no termina, pero además es participativa. Entonces, lo que quiero decir es que esta es la noción líquida de las noticias y a las que nosotros tenemos que tomarle pulso y tenemos que mirar lo que se hace en este medio, y los periodistas creo que tenemos que empezar a usar esa dinámica también. Y ese es el mejor ejemplo que estamos viendo y es justamente lo que trato de decir. Y bueno, he tomado también algunos otros ejemplos. Esto del Barcamp sucedía esta mañana y esto es, por ejemplo, lo que se decía, ¿no? Y cambia continuamente. Este rol nos indica que, por ejemplo, podemos ir girando y vamos a mirar, o sea, es fluido, no termina. Lo mismo pasa con el asunto de, este es el Tibnis. Los que tienen Twitter pueden mirar y entonces así es como se produce la noticia. Pero esta no va ligada solo, sino que tenemos una noción nueva también, que es la curaduría de contenidos. La curaduría de contenidos es la tendencia actual en el mundo, pero hay que preguntarse si en Bolivia estamos haciendo estas cosas o cómo lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que el valor de la información tiende hacia cero debido al caos del sistema. Hay mucho dato en Internet, cada día se actualizan muchos datos. Como nosotros ya somos dueños de los medios, con tener una cuenta, nace con el RT de tweet. Los que conocen el retweet, no sé, allá hay un retweet, por ejemplo, es que le estás dando valor a una cosa. Es quiere decir que estás seleccionando información, estás jerarquizando, estás contextualizando, etcétera, y entonces ya te conviertes en un curador de contenidos. Es así como nace la curaduría en el formato digital. Y entonces lo que hay que hacer es juntar las dos nociones de periodismo líquido más la curaduría de contenidos. Y bueno, estas son algunas de las herramientas con las que se puede hacer curaduría de contenidos. Y la pregunta es, ¿qué se hace en Bolivia sobre esto? Ahí, por ejemplo, estoy mostrando 3 herramientas, Storify, Scoopit y Curated By, que sirven para curar contenidos, ¿no? Y algunos medios lo están aprovechando. Este, por ejemplo, es la página del Tiempo de Colombia, y estoy mirando una aplicación que se llama Storify. Entonces, quiere decir que esta plataforma tiene la misma dinámica de aquella, pero tú ya seleccionas contenidos, es de carácter multimedia, y tiene un formato continuo, como les hablé, líquido. O sea, se mueve constantemente, la gente participa, etcétera. Y bueno, ahí pueden ver algunos ejemplos. Y este es otro ejemplo de curaduría también, es decir, que yo me abro una cuenta en este servicio y puedo hacer mi propia página, pero escogiendo contenidos, y esto lo comparto, ¿no? Es una nueva forma de practicar el periodismo. Ya casi para terminar, he mirado algunas de estas cosas y me he preguntado qué se está haciendo en Bolivia al respecto. En cuanto a nociones líquidas, yo creo que las almohadillas de Twitter, lo que estamos haciendo allá con el numeral y la etiqueta, se está practicando. Entonces sí estamos en eso, ¿no? Y recientemente la Fundación Tierra acaba de ganar un premio de periodismo digital por su cobertura sobre el Tibnis, usando una herramienta que se llama Cover It Live. Esa también es una noción líquida. En curaduría, quiero mostrarles un ejemplo. Este es un evento que teníamos en julio, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Sucre, los rostros de la democracia. Entonces, en gobernabilidad hemos realizado, por ejemplo, una práctica de curaduría, ¿no? Pero yo creo que los medios tienen que mirar estas cosas. O sea, la propuesta es que miren un poco esta noción líquida y la curaduría de contenidos, y los medios y los periodistas comencemos a aplicarnos. Si no somos los periodistas, van a ser los ciudadanos. Los ciudadanos hace tiempo que se están aprovechando de estas herramientas y ya están manejándolas. Y ya para terminar, bueno, algunas líneas de reflexión. Cambia la función del periodista en este sentido. Ya no existe el monopolio de las fuentes, tenemos que estar conscientes de eso, ni del micrófono ni la imprenta. Cambian los conocimientos, las plataformas y las herramientas, pero lo que no cambia es el oficio, la experiencia, la producción, con calidad obviamente, la veracidad, la contextualización, la ética. Eso no cambia. Entonces, la lógica consiste en aprovechar estas herramientas bajo estos criterios y practicar el periodismo. Yo creo que Bolivia vive su propia dinámica, sin embargo hay que mirar lo que está ocurriendo afuera. No sé si eso tiene que ver con Paperly, la misma lógica de Paperly,
¿O tiene que ver más con el uso de la infraestructura de las notas dentro de los medios mismos? Yo diría que el pay-per-view es una herramienta interesante para también curar contenidos, ¿no? Porque tú estás definiendo criterios. Sin embargo, creo que esas tres herramientas que he mostrado te dan un poco más de cualidad. Es decir, tú personalmente estás, o sea, el pay-per-view, tú le das criterios y la máquina es la que está subiendo. En cambio, estas herramientas tú estás seleccionando personalmente la información y la estás compartiendo. Y aquí lo que yo quisiera destacar es que los medios de comunicación experimenten con estas formas y tengan, por ejemplo, la página de El Tiempo de Colombia, o sea, te ofrece entregas bajo esta herramienta, ¿no? Entonces creo que por ahí va el planteamiento. Lo que pasa es que canalizas el curar información con respecto a generarla. Porque es diferente, ¿no? Uno agarra la noticia, la emite, la obtiene de un medio, y otra cosa es que ya la haya obtenido y la disponga al público. Lo que pasa es que esta noción, o sea, tú produces información, pero esta información no es solo tuya. O sea, tienes que tener en cuenta que tú no eres el monopolio, ¿no? Tienes que integrar a los ciudadanos, a la gente en esto. Entonces, yo me estoy imaginando una nota informativa, por ejemplo, con unos 3 tweets debajo, pero que no son míos, sino también que son, por ejemplo, participaciones de usuarios o notas de otros medios. No sé si notas de otros medios, pero me inclinaría mejor a ver aportes de los ciudadanos, ¿no? En realidad sería algo que se construye constantemente, pero que no es, digamos, algo acabado. Entonces no se puede decir que ahí termina, ¿no? O sea, se trataría más de un enriquecer la nota con el aspecto social, la participación y todo eso. Sí, por supuesto. Sí, porque si es un medio periodístico y pasa a ser algo que no es noticia, termina no siendo noticia, ¿no? Termina siendo algo más que colaboración y postear notas. Y básicamente, últimamente eso está haciendo el periodismo, ¿no? Pegar notas o obtener de una fuente y pegarlas, digamos, no generar noticias. Lo que pasa es que bueno, lo he planteado al principio, ¿no? O sea, estas nuevas tecnologías te están planteando cosas nuevas. Entonces, la noción que me planteas, por ejemplo, de la nota, es lo que hemos aprendido hace muchos años y lo seguimos practicando. O sea, estamos agarrando notas y las estamos terminando, las estamos publicando y ahí se termina. Yo creo que, o sea, me animo a pensar este modo de producción sin saber cómo termina, pero digamos que tiene que tener la noción participativa de las cosas. Creo que se acabó el tiempo, gracias.